Hola leyendas, acaba de terminar la primera temporada de Stargirl y aprovecharemos para comentarla, opinar y así. Y como muchos de los compañeros del canal no conocen, aquí comentamos todo. Y los que saben, pues sus aportes siempre son más que bienvenidos. La Sociedad de la Justicia fue el grupo original de héroes de DC Comics por allá en 1940 y esos años. Con el tiempo y por cambios, crisis, etc. Muchos de estos personajes envejecieron y en un momento llegaron a entrenar una nueva generación de héroes. Entre los jóvenes está Stargirl y nos han presentado una cantidad de historias muy buenas. A ella la hemos visto en la Liga de la Justicia Ilimitada, tuvo su versión en Smallville, en el Arrowverso y ahora está protagonizando su propia serie. Sé que no le hacen caso, pero cumplo con mi alerta de spoilers y el minuto donde se acaban. En esta versión la Sociedad de la Justicia fue eliminada por la Sociedad de la Injusticia. Parece que la mayor parte de sus miembros perecieron. 10 años después, Pat Dugan llega a la ciudad pueblo de Blue Valley. Llega con su hijo, su esposa y la hija de su esposa, Courtney. En el sótano, Courtney encuentra el bastón de Starman, que se activó después de muchos años, por lo cual Pat se reveló a su hijastra como Stripe, el compañero de Starman. Y aunque quiso evitarlo, Courtney, creyendo que su verdadero padre era el Starman original, salió a combatir a la Sociedad de la Injusticia, que regresó a la acción. Pero no solo eso, tomó algunos elementos de la Sociedad de la Justicia y se los entregó a compañeros de su escuela, y así nació la nueva Sociedad de la Justicia. Al no poder hacer nada, Pat, con un robot gigante, se une a ellos como miembro y mentor. Durante la serie, los jóvenes se deben enfrentar a problemas graves que ningún adolescente debería enfrentar, porque esa Sociedad de la Injusticia es malvada de veras. Incluso sabes de uno que mató a su esposa y en una batalla dentro de la serie mata a su hijo. Ellos fueron responsables de matar a las versiones originales de muchos grandes héroes de este universo, y ahora quieren que la humanidad se someta a ellos, y este es el plan que deben de tener. Adicional, llega un aliado con problemas de la cabeza, un héroe de la corte del rey Arturo, y ahora, otra vez spoiler del final que sé que ignorarán también. En los capítulos finales ya sabíamos que miembros prestantes de la Sociedad de Blue Valley eran la Sociedad de la Injusticia y decidieron que según ellos harían un mundo mejor donde controlaran todo. Descubrieron que Pat, Courtney y su familia eran el eje de la Sociedad de la Justicia y los atacan. Ellos deben refugiarse, unir a la Sociedad de la Justicia y atacar a sus enemigos. Pero el plan de los malos era controlar mentalmente a toda la población y lo logran. Controlan mentalmente a los adultos, por lo cual la nueva sociedad puede pelear porque son jóvenes. En un diálogo, Stargirl le recuerda a Pat que es su hija, y entre una pelea de hackers entre Gambit y Dr. Midnight logran liberar tanto a Pat como al Shining Knight y se arma la pelea entre todos. Te preguntas, ¿cómo van a ser estos chicos si la Sociedad de la Justicia original no pudo? Pero bueno, en poco rato tenemos pelea de hackers, dilema entre matar y no matar, venganza de hijos malvados y a Stargirl comportándose como la heredera del legado de DC Comics. Al final destruyen los emisores de la señal mental y se enfrentan a iCycle y lo detienen con ayuda inesperada. Y vienen escenas muy comiqueras como de final de saga y la consolidación de Courtney y Pat como padre e hija, y te da una impresión de que querían cerrar la serie totalmente, pero al mismo tiempo no. Stargirl es una serie para la cual creo que no pertenezco al público objetivo. Es de un grupo de adolescentes, pero no les tiraron el típico drama, los enfrentaron a toda la nostalgia del universo DC. Los tienen, ¿cómo decirlo?, enfrentando problemas muy maduros, no de cambios de parejas y esas cosas. Tienen problemas y conflictos, pero deben enfrentarse a los más grandes asesinos de su universo. Hay una escena en la que Courtney se despide de su padre y abraza a su padrastro, que es quien realmente ha estado ahí para ella, y seguro que te pone a llorar. Y a esto es lo que me refiero con situaciones que cambian el estereotipo de la serie juvenil. Los personajes secundarios tienen su historia y sus partes y entran de una forma muy natural y orgánica a la serie. Y uno de los ejes de la historia es la de una madre con una hija y un padre con un hijo que deben llegar a tratar de unirse como familia. La serie fue magistralmente llevada por DC Universe. Lastimosamente, espero equivocarme, la serie fue renovada en CW. Tal vez le podemos dar la bienvenida a capítulos de relleno sin sentido, triángulos amorosos, inclusión forzada y despedirnos del robot de Stripe. Quisiera que no, pero como sea, la primera temporada marca un punto muy importante en las series de superhéroes a adolescentes. Y si no quieres perderte de más contenido geek, suscríbete. Si esto te gustó, déjanos tu comentario y tu like y te invitamos a explorar más del canal y los espero en My Geek Review.